Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto,
Tú lo conoces, su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Iglesia, ¿cómo están el día de hoy? Nosotros esperamos que ustedes estén muy bien, bendecidos por el Señor. Ya tercer domingo de agosto, ya el tiempo está pasando muy rápido. Y bueno, iglesia, esperamos que ustedes estén muy bien en esta cuarentena, que Dios los haya bendecido. Y bueno, ya iniciando, vamos a iniciar esto como de verdad se debe y como se lo merece, ¿listo? Así que vamos a orar, llamen a toda su familia y bueno, vamos a empezar a orar para levantar esta mañana y que Dios nos siga bendiciendo en este día que comienza, ¿ok? Vamos a orar. Señor Jesús, muchísimas gracias por este grandioso día que tú nos has regalado, Señor, porque tú nos has ayudado, nos has bendecido, porque tú nos has permitido vivir este grandioso día, porque sabemos que muchas personas no pudieron despertar. Señor, oramos para que este día que comience sea un día de mucha bendición, en el cual tú nos ayudes, Señor Jesús. Y bueno, te pedimos que tú nos sigas bendiciendo a toda nuestra familia de la Inter Bucaramanga. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, iglesia, si tú que estás viendo esto por primera vez o ya eres parte de nuestra familia, queremos que sepas esto. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo han estado? Yo estoy muy bien, la pasé muy bien. ¿Vieron la semana pasada? El culto unido estuvo súper chévere. Pero bueno, en este momento vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 105. Yo lo voy a hacer en esta versión que es la PDT, la palabra de Dios para todos. Y entonces vamos a ir al Salmo 105. ¿Ya fueron? Bueno, leamos. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Den gracias al Señor, alaben su nombre. Cuéntenles a las naciones lo que ha hecho. Entonen canciones de alabanza a Dios. Hablen de las maravillas que Él hace. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Iglesia, ¿lo leyeron? Pues yo lo leí. Iglesia, pero fíjense en específico en el versículo 2. ¿Ven lo que dice? Entonen canciones de alabanza a Dios. Y eso vamos a hacer nosotros en este momento. Vamos a cantar y exaltar el nombre del Señor. Y esta vez con una de las iglesias del ministerio de Medellín. Vayan a verla. Dios les bendiga, vamos.
Vamos a alabar al Señor todos juntos. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. 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 Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Aleluya. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Espectacular, muy bueno este tiempo que hemos pasado cantando con el Ministerio de Alabanza de la Iglesia Interamericana de Robledo, directamente desde Medellín. Muchas gracias, muchachos, por bendecirnos a través de esos dones que el Señor ha puesto en ustedes. Estamos muy agradecidos con el Señor, iglesia. Estamos muy emocionados de encontrarnos otra vez con ustedes. Ya Sebastián y Nicolás lo dijeron y yo lo reitero en nombre de toda la familia. Nos emociona mucho saber que aún desde sus casas ustedes siguen conectados, siguen pendientes de todas las cosas que estamos haciendo, siguen conectados con cada espacio que tenemos como iglesia y eso nos alegra muchísimo. Tenemos a varios familiares de nuestros hermanos afectados de salud. Y esta semana también Nicolás
que ya está prácticamente recuperado, pero esta semana Nicolásito estuvo un poco afectado también de su salud y bueno, después entró mi esposa, la pastora Marcela, también ha estado afectada de salud. Ella ha estado un poquito más delicada, la tenemos en cuarentena, encerrada ya, no la dejamos salir a ningún lado. No, la estamos cuidando muy bien, pero ya la ha tomado una virosis muy fuerte y la tiene ahí bien delicadita de salud. Por favor, acompáñenos en oración por la vida de la pastora y también por la vida de todos los hermanos que puedan estar afectados de salud, o los familiares de los hermanos que puedan estar afectados de salud, que son varios. Así que sigamos orando para que el Señor nos levante con su sanidad y podamos estar todos otra vez bien. Bueno, usted sabe que venimos estudiando y hablando, desarrollando una temática, una serie que se llama El Discípulo. La semana pasada no la hicimos porque tuvimos nuestro servicio unido. Hoy no, también vamos a estar en pausa con nuestra serie porque tenemos un invitado especial también de la iglesia donde nos acompañaron con la alabanza, la Iglesia Interamericana de Robledo en Medellín. Nuestro querido amigo y también pastor John Luis Chávez va a estar acompañándonos hoy con la palabra del Señor. Va a estar compartiendo la palabra del Señor y va a estar, yo sé que va a ser un tiempo especial para nuestras vidas. Así que si no ha traído su Biblia, vaya, corra, traiga la Biblia y prepárese en esta hora para ser bendecido a través de la palabra del Señor. Disponga su corazón para que sea una buena tierra donde la semilla que es la palabra de Dios cae y produce frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que abroche sus cinturones porque esta mañana, este tiempo va a estar bien emocionante escuchando la palabra del Señor. Mientras usted se termina de preparar, vamos a ver este video y así entramos a este tiempo de la palabra del Señor. ¿Listo? Hola a toda la amada Iglesia Interamericana de Bucaramanga. Soy el pastor John Luis Chávez y es un placer poder saludarte a través de este video. Quiero darle gracias a Dios por la vida del pastor David Lozada y la pastora Marcela Rodríguez, quienes han visto a bien invitarme a compartir una palabra con ustedes. Hoy quiero enseñar bajo el tema Las naciones que Jehová dejó. Y espero que esta palabra te pueda bendecir. Un abrazo. Hola, Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Soy el pastor John Luis Chávez y siempre es un honor compartir la palabra. Quisiera invitarles de una vez a ir al libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Jueces capítulo 3, versículo 1 al versículo 5, dice la palabra de la siguiente manera: Estas pues son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido.
los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Quiero enseñar en este día bajo el tema las naciones que Jehová dejó. Pero antes quiero invitarles a orar y que juntos le pidamos al Señor que nos hable en este precioso día. Oremos, por favor. Padre, muchas gracias te doy en esta mañana preciosa. Qué bueno es poder encontrarnos hoy como iglesia y ser edificados, instruidos a través de las Escrituras. Oro para que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el entendimiento, y que hoy, Señor, recibamos esta palabra con corazón abierto. Gracias por tu palabra, la cual es viva y es eficaz y nos prepara, Señor, para toda buena obra. Pido para que tu palabra hoy caiga en corazones sensibles y produzca fruto al 100%. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las naciones que Jehová dejó, el tema de la enseñanza de hoy. Y quiero enseñar sobre este tema porque cuando uno lee el libro de Josué, encuentra que Dios le entregó la tierra prometida a Josué y a los israelitas. Y cuando termina el libro de Josué, uno piensa que normalmente Dios le entregó todas las ciudades y las naciones que estaban alrededor de la tierra de Canaán. Esa es la idea, o ese es como el pensamiento con el que normalmente uno se queda al leer todo el libro de Josué. Pues Josué termina, dice la Biblia, despidiéndose del pueblo con aquella declaración de Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué exhorta al pueblo de Israel, les dice: yo ya estoy viejo y ustedes deben escoger a quién van a servir hoy. Si van a servir a los dioses paganos de las naciones paganas o van a servir al Dios Todopoderoso. Y Josué dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y se despide Josué como un gran hombre de Dios, que de hecho lo fue. Un hombre conquistador, un hombre que pudo llevar al pueblo de Israel y entrarlo a la tierra prometida y tomar posesión de la tierra que Dios les había dado. Pero luego llega uno al libro de los Jueces, capítulo 3, el texto que acabamos de leer, y uno encuentra aquí algunas naciones que Jehová dejó en medio del pueblo de Israel. Y la primera pregunta que uno se hace es: bueno, pero ¿qué hacen esas naciones allí? ¿Por qué Dios no las entregó a los israelitas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y yo quiero recordar un principio eterno en este día, querido hermano. El principio es que Dios tiene control total sobre todas las cosas. Nuestro Dios nunca se equivoca. Las cosas que Dios hace, las hace con propósitos eternos. Y es verdad que a veces no entendemos muchas de las cosas que Dios permite. Pero yo quiero decirte en este precioso día, todas las cosas que Dios permite en esta tierra, las permite con un propósito eterno. Es verdad que a veces no la entendemos, no comprendemos muchas de esas cosas, pero Dios no se equivoca. Y estas naciones que Jehová decidió no entregarle a los israelitas, no fue porque a Dios se le haya olvidado, no fue porque Dios se le pasó por alto entregarle estas naciones también al pueblo de Israel.
No. Estas naciones que Jehová dejó, las dejó con un propósito muy importante y hoy vamos a hablar sobre esto. Quiero responder a la siguiente pregunta. ¿Cuántas naciones dejó Jehová para probar a Israel? Porque el versículo 1 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Es decir, que el propósito de Dios al dejar estas naciones era para probar a Israel. Y yo quiero ahorita poder enseñarte por la palabra las 3 razones por las cuales Dios no le entregó estas naciones a Josué. 3 razones por las cuales Dios decidió dejar esas naciones ahí viviendo y conviviendo con los israelitas. Pero antes, ¿cuántas naciones Jehová dejó para probar a Israel? Bueno, el versículo número 5 nos habla de 6 naciones. Voy a enumerarlas rápidamente. Usted puede leer por favor el versículo 5 y ahí encuentra las 6 naciones que dejó Jehová. 1, los cananeos. 2, los heteos. 3, los amorreos. 4, los fereceos. 5, los heveos. Y 6, los jebuseos. Y a partir de este pasaje bíblico, durante todo el Antiguo Testamento, siempre encontramos estas 6 naciones mencionadas a lo largo del Antiguo Testamento. Voy a leerlo, a repetirlas una vez más. Los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas 6 naciones fueron las que Dios dejó con el fin de enseñarle al pueblo de Israel 3 cosas. Y de eso vamos a estudiar en este día. Entonces, si usted está anotando, si es de los cristianos que les gusta escribir, anote esto, por favor. ¿Para qué dejó Jehová estas naciones en Canaán? Estas 6 naciones, ¿para qué el Señor las deja? ¿Cuál era el propósito, esta manifestación de Dios al no entregarle estas naciones al pueblo de Israel? Bien, número 1. La primera razón por la cual Dios dejó estas naciones es para que Israel conociera el poder de Dios. Y el versículo 1 es claro cuando dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Y mire lo que dice acá la parte B. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Las 6 naciones que Jehová dejó, las dejó para que el pueblo de Israel conociera el poder de Dios. ¿Qué era lo que había ocurrido? Los israelitas llegaron a tomar posesión de la tierra prometida. Ellos llegaron con Josué y conquistaron las naciones que habían allí. Pero los hijos de estos conquistadores, las generaciones que seguían, no iban a entender ni a comprender cómo Dios les había entregado a ellos la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, necesito dejar estas 6 naciones para que las nuevas generaciones puedan conocer el poder mío, de cómo fui milagroso y poderoso para entregarles esa tierra. Dios entonces deja estas 6 naciones sin conquistar para que las nuevas generaciones recordaran el poder de Dios. Ahora, si Dios les daba todas las naciones, les entregaba todas las ciudades, ¿sabe qué podía ocurrir, amado hermano? Que el pueblo de Israel no iba a conocer el poder de Dios. Pues hubieran conocido el poder de Dios los que entraron a conquistar la tierra, pero los hijos de ellos y los hijos de sus hijos, que traducido es sus nietos, sus bisnietos, ellos simplemente iban a abrir sus ojos y a darse cuenta que todo estaba conquistado, que todas las naciones habían sido entregadas
en sus manos. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? La tendencia era que se iban a olvidar del poder de Dios. ¿Qué hace el Señor en su infinita misericordia y en la soberanía que le caracteriza? Usa una estrategia. Deja 6 naciones para que las nuevas generaciones conocieran el poder del Señor. ¿Qué significa esto? Pues que cuando estas naciones enemigas se levantaran contra ellos, a pelear contra ellos, Dios les iba a dar la victoria. No iba Dios a destruir y a desaparecer estas 6 naciones, porque Dios las dejó para que a través de ellas siempre Él iba a demostrar el poder suyo a favor de su pueblo. Y esto a mí me parece muy interesante y me bendice muchísimo. Saber que naciones fueron dejadas por Dios para que las nuevas generaciones pudieran conocer el poder de Dios. Que cuando estas naciones vinieran a pelear contra ellos, Dios siempre les iba a dar la victoria a través del poder milagroso que le caracteriza a nuestro buen Dios. Ahora tú dices, Pastor John Luis, pero ya entendí esto de conocer el poder de Dios, pero ¿eso qué significa para mi vida? Pues yo quiero decirlo, mi hermano, de una manera muy clara y muy sencilla. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, Dios comienza a hacer una obra especial en nuestras vidas. Él nos restaura, Él nos limpia, nos purifica, nos hace una nueva criatura, nos llena del poder del Espíritu Santo. Pero hay cosas y hay situaciones que Dios no las va a quitar nunca. Hay ciertas situaciones que van a quedar en nuestra familia. Hay ciertas situaciones que Dios va a permitir que queden alrededor nuestro. Y tú dices, pero es que yo le sirvo al Señor, y yo le entregué mi vida a Cristo, ¿por qué esto no se soluciona? Si yo soy alguien que he decidido servirle con todo el corazón, ¿por qué estas situaciones se vienen en contra mía? Pues tengo una palabra de Dios para ti. Esas situaciones las deja el Señor con el propósito de que tú y yo podamos conocer el poder sobrenatural del Señor. Así que no te preocupes. Si estás viviendo alguna situación difícil, si sientes que hay naciones alrededor tuyo con ganas de pelear contra ti, con ganas de quitarte el gozo, no te preocupes, que esas naciones Dios las deja alrededor nuestro para que conozcamos el poder del Señor a favor de nosotros. Mi hermano, ¿qué es lo que estoy enseñando esta mañana? Que así como Dios dejó 6 naciones para que el pueblo de Israel conociera el poder de Dios, también hay muchas situaciones que Dios va a dejar alrededor nuestro para que conozcamos el poder sobrenatural del Señor. Yo he conocido cristianos que el Señor ha permitido que ellos se enfermen y han llegado a unos extremos de salud impresionantes. ¿Y sabe por qué Dios lo ha permitido? Para luego Él demostrar su poder sanador sobre la enfermedad. Si estás enfermo, yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús, no te preocupes, que las cosas que Dios permite que queden alrededor de nosotros, sus hijos, es para Él demostrar el poder del Señor. Su poder no se ha acabado, su mano poderosa no se ha cortado. El Señor sigue con nosotros, y así como Él demostró el poder suyo sobre las naciones de Israel en contra de las naciones que se le levantaron, también el Señor lo hará contigo, porque el mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios al cual tú y yo servimos. Así que ánimo, activa tu fe y entiende esta mañana que muchas veces el Señor deja naciones alrededor nuestro para mostrar su poder a favor de nosotros. Si estás en casa, diga amén y toma esta palabra en este día. La segunda razón por la cual Dios permitió que estas 6 naciones, el pueblo de Israel, no las conquistara, era para que Israel no se olvidara de Dios. Anótalo, por favor, para que Israel no se olvidara de Dios. El pueblo de Israel, por naturaleza, era una nación olvidadiza.
Era un pueblo que Dios hacía un milagro a favor de ellos y en el momento se alegraban, se regocijaban y adoraban al Señor. Pero al poco tiempo, ¿sabe qué le ocurría al pueblo de Israel? Se olvidaban del Señor. Y como Dios conoce a su pueblo, tal y como te conoce a ti, me conoce a mí, el Señor dijo: tengo que hacer algo para que el pueblo de Israel, después que llegue a habitar en la tierra de Canaán, no se vaya a olvidar de mí. No me vaya a echar y deje de ser su Dios. Necesito buscar una estrategia. ¿Y sabes qué hace Dios? Dejó estas 6 naciones: los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los dejó 6 naciones para que cuando el pueblo de Israel se olvidara del Señor, inmediatamente Dios le daba la orden y permitía que estas 6 naciones se levantaran contra el pueblo de Israel, de tal manera que empezara a oprimirlos, y luego de ellos estar oprimidos, ellos pudieran acordarse del Señor y recordar que el único que podía ayudarlos y librarlos de estas 6 naciones era Jehová de los ejércitos. Esto me parece a mí muy importante también. Fíjate lo que estamos diciendo: 6 naciones. ¿Cuándo se levantaban contra el pueblo de Israel? Cuando ellos se olvidaban del Señor. En el momento en que le daban la espalda a Dios, inmediatamente Dios decía: muy bien, mi pueblo se está olvidando de mí. Ahora necesito que estas naciones los opriman para que ellos se vuelvan en pos de mí nuevamente. Y así lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, Dios permitía que esas 6 naciones los oprimieran para que ellos se volvieran al Señor Todopoderoso. Iglesia, cuando Israel se iba en pos de la idolatría, cuando se iban en pos de las costumbres paganas, Dios entonces permitía que estas naciones se levantaran, los oprimieran. Ellos clamaban al Señor, se acordaban de Dios, se volvían a Dios. ¿Y sabe qué hacía Dios? Los libraba de estos enemigos. Y luego que los libraba, ellos comenzaban a tener una relativa paz, pero al tiempo se volvían a olvidar del Señor. Entonces Dios permitió que estas naciones se levantaran contra ellos, los oprimieran. Estando ellos oprimidos, clamaban a Dios, se volvían a Dios y nuevamente Dios los libraba a ellos. Luego de haberlos librado, el pueblo de Israel nuevamente se olvidaba del Señor. Dios nuevamente permitía que las naciones volvieran a oprimirlos. Ellos se acordaban de Dios, se arrepentían, se volvían a Dios. Dios metía su mano poderosa, los libraba. Y ese es el ciclo que encontramos en el pueblo de Israel. Todo porque el pueblo de Israel era una nación muy olvidadiza del Señor. ¿Qué significa esto, Pastor John Luis, para nuestras vidas? Muy sencillo. Hay naciones que el Señor ha dejado alrededor tuyo y alrededor mío. Hay ciertas situaciones, ciertas cosas que el Señor deja alrededor del cristiano, para que en el momento en que nosotros como cristianos, escúcheme bien por favor, nos olvidemos del Señor y querramos alejarnos de Él, entonces el Señor permite que esas situaciones que Él ha dejado alrededor nuestro comiencen a oprimirnos. Ejemplo, Dios permite entonces que vivas un momento de dificultad económica. De pronto te quedaste sin empleo. ¿Y sabe qué ocurre con esas situaciones que a veces vienen en contra nuestro? Nos oprimen, nos afligen. Y cuando estamos oprimidos y afligidos, entonces vamos al Señor, nos vemos a Él. ¿Y sabe qué hace Dios cuando alguien se vuelve en pos de Él? El Señor interviene poderosamente, trayendo un milagro, trayendo provisión, trayendo sanidad. Glorificamos al Señor porque el Señor es bueno con nosotros. Pero ¿qué pasa? El ser humano es olvidadizo y al tiempo la tendencia es de olvidarse del Señor. Entonces Dios tiene que permitir que otra situación venga a afligir tu corazón, a afligir mi corazón, para que
acordemos del Señor y podamos buscarle siempre. Lo que te quiero decir hoy, iglesia, es que hay situaciones que Dios siempre las dejará para que nos oprima y de esa manera nunca nos olvidemos de Él. ¿Cuántos dicen amén allí en casa? Si estás allí, por favor, escribe en el chat amén, di gloria a Dios, porque todo lo que acontece a favor de los que amamos al Señor acontece para algo bueno, y es que nunca nos olvidemos del Todopoderoso. ¿Por qué Dios dejó estas naciones, 6 naciones alrededor de Israel, para que Israel no se olvidara de Dios? Y número 3, la tercera razón por la cual Dios permitió que estas 6 naciones no fuesen conquistadas por los israelitas es para que Israel dependiera de Dios. Lo digo una vez más, para que Israel aprendiera a depender de Dios. Estas 6 naciones fueron dejadas por Dios para que Israel no dependiera de sus fuerzas, ni de sus capacidades, sino para que siempre como nación dependieran del Señor Todopoderoso. Entonces, como Dios sabe que la tendencia del ser humano, además de ser olvidadizo, es aprender a confiar en sí mismo, entonces Dios dijo, necesito que esta nación, que este pueblo siempre dependa de mí, y le dejó 6 naciones. Hermano, muchas situaciones el Señor dejará para que nosotros aprendamos a depender de Él. Es que el problema cuando somos muy bendecidos, el problema cuando el Señor nos da mucho, es que empezamos a depender de nuestras fuerzas. A los que predican la palabra, yo quiero decirles hoy de parte del Señor: nunca dependas de tus capacidades, no dependas de lo inteligente que eres. Porque predicar, servir al Señor, tener una familia, tener un negocio, eso no se radica en las fuerzas y en las capacidades humanas. Esto está fundamentado en las fuerzas del Señor. Entonces, cuando el ser humano, cuando el cristiano tiende a depender de sus fuerzas, el Señor tiene que enviar ciertas situaciones para que nos recuerden que tenemos que depender es del Señor. En 2 de Corintios capítulo 12 encontramos la historia del apóstol Pablo teniendo algo que él llama un aguijón en la carne. Y la Biblia dice que en 3 ocasiones el apóstol Pablo le pidió a Dios que por favor le quitara ese aguijón. Sobre el aguijón se han dicho muchas cosas. Algunos han dicho que fue una enfermedad en el cuerpo del apóstol Pablo. Otros dicen que el apóstol Pablo, el aguijón se refiere a un problema en su visión, en sus ojos. No se sabe a ciencia cierta cuál era el aguijón. Pero el apóstol Pablo nos deja ver que era una situación que le afectaba mucho a él. Y en 3 ocasiones él se acercó a decirle: Dios, por favor, quítame este aguijón en mi carne. Y ¿sabes algo, iglesia? La respuesta de Dios siempre fue la misma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Siempre el Señor le decía a Pablo: no te lo voy a quitar, porque es necesario que este aguijón te recuerde a depender de mi gracia y de mi poder. Yo no sé si tú estás viviendo un aguijón, no sé si estás viviendo una situación que te hace llorar, no sé si hay algo que te está quitando el hambre, te quita el sueño, pero sea lo que Dios está pensando y planeando es que aprendamos a depender de sus fuerzas. Muchas situaciones van a llegar que aparentemente vienen en contra, vienen a hacernos daño, pero más que hacernos daño, lo que esas situaciones nos están recordando a nosotros es que debemos depender del Señor. Mi hermano, estas naciones el Señor las dejó para que Israel dependiera del Señor y no de sus fuerzas. Permíteme darte rápidamente algunos ejemplos y voy cerrando con esto. Mira, si
siempre que leemos la Biblia encontramos hombres que amaron al Señor de una manera poderosa. Hombres que aprendieron a honrarlo y hoy los recordamos como tremendos hombres de Dios. Sin embargo, escucha esto. Abraham fue un gran hombre de Dios, pero su esposa Sara era estéril. Moisés fue un gran hombre de Dios, pero le tocó pastorear a un pueblo rebelde. El profeta Elías fue un tremendo siervo del Señor, pero un rey lo buscaba para matarlo. Y pudiera darte más ejemplos. Lo que quiero decirte con esto es que siempre hay situaciones alrededor nuestro que nos van a oprimir. Muchas veces nos van a hacer llorar. Pero todo esto lo que busca el Señor es hacernos entender que necesitamos depender de Él. Quiero terminar este día recordándote las 3 razones por las cuales Dios dejó las 6 naciones ahí para que oprimieran a los israelitas. Número 1, para que Israel conociera el poder de Dios. Número 2, para que Israel no se olvidara de Dios. Y número 3, para que Israel dependiera de Dios. Ese fue el propósito por el cual Dios dejó estas 6 naciones, por la cual no permitió que Josué las conquistara. Y asimismo, hermano y hermana, el Señor deja unas naciones alrededor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra empresa, de lo que hacemos, porque Dios quiere hacer las mismas 3 cosas con el pueblo de Israel. Número 1, quiere mostrar su poder. 2, quiere que nosotros no nos olvidemos de Él. Y 3, el Señor anhela que dependamos del Señor y no de nuestras fuerzas. Y hoy te motivo por esta palabra. Sigue avanzando, no pierdas tu fe, sigue creyendo en el Señor. Y es verdad que a veces hay naciones que nos oprimen, situaciones que nos hacen llorar, pero nada de esto detendrá el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú te levantas y que estas naciones no te matarán, sino que al contrario fortalecerán para que le sirvas al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ánimo, iglesia, que el Señor está con nosotros. Oremos, por favor. Padre, yo te doy muchas gracias en este día por esta palabra. Las naciones que Jehová dejó. Gracias porque estas 3 cosas por las cuales tú dejaste estas 6 naciones y que el pueblo de Israel lo entendió, son las mismas 3 cosas, Señor, por las cuales tú dejas muchas cosas alrededor de nosotros. Hoy tomamos esta palabra, decimos amén a lo que tú hoy nos has mandado a decir. Oro para que tu iglesia siempre se afirme, para que tu pueblo nunca se aparte de ti y que te sirvamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Señor, te doy muchísimas gracias en este día y a ti doy honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en casa, dale un fuerte aplauso a Dios por la palabra que hoy nos ha enviado. Aleluya. Bendito sea el nombre precioso de nuestro buen Dios. Iglesia, bendiciones. Les amo en el amor del Señor. Damos nuestra más profunda gratitud al pastor John Luis por haberse dejado usar por el Señor, por haber aceptado primero la invitación para bendecir a nuestra iglesia con la palabra del Señor. Creo que fue un buen tiempo. Creo que el Señor nos ha desafiado a través de su palabra. Y como iglesia, pastor, deseamos que el Señor bendiga su vida, pastor John Luis, la de su esposa, la de sus hijas, y esperamos que más adelante también pueda volver a compartir con nosotros la palabra del Señor. Iglesia, muchas gracias, muchísimas gracias por seguir conectados, estar conectados. Iglesia, compartieron, compartan. Igualmente, si no comparten, quédense. Pueden aprender más de la palabra de Dios y mi hermano tiene algo que decir.
Bueno, iglesia, la verdad los dejé descansar no solamente una semana, 2 contando el servicio unido. Así que bueno, vamos a volver a hacer esta competencia que la verdad nosotros la hicimos para que ustedes sigan aprendiendo en casa de una forma competitiva, sí, pero de esa manera podemos hacer aprender porque si no hay que pierda la losa. Entonces bueno, ahí tienen la oportunidad y otra ronda de la losa. Se pone bueno. Bueno, iglesia, nos vemos. Dios les bendiga, nos alegró conectarnos con ustedes, que estén muy bien, que el Señor bendiga su semana, Chao. que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga la obra de sus manos, que el Señor abra puertas, que las ventanas de los cielos sean abiertas y sus bendiciones derramadas sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias, hasta que sobre y hasta que abunde. Que esté muy bien, iglesia, bendiciones. ¡Chao! Cortas bíblico de 10 preguntas sobre la carta a los Efesios. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Pregunta 10. ¿Cuántos capítulos tiene la carta a los Efesios? A. 3 capítulos. B. 4 capítulos. C. 5 capítulos. D. 6 capítulos. Tiene 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa de 6 capítulos. Verifícalo por ti mismo. La carta a los Efesios tiene en total unos 6 capítulos. Pregunta 9. Según Efesios capítulo 1, ¿con qué hemos sido sellados? A. Con fuego. B. Con el Espíritu. C. Con unción. D. Con la palabra. Tiene 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, con el Espíritu. Encuentra la respuesta en Efesios capítulo 1, versículo 13. Pregunta 8. Según Efesios capítulo 2, ¿cuál era nuestra condición antes de ser salvos? A. Muertos. B. Enfermos. C. Caídos. D. Condenados. Tiene 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, muertos. Puedes encontrar la respuesta en Efesios capítulo 2, versículo 1. Pregunta 7. Según Efesios capítulo 2, ¿por medio de qué hemos sido salvos? A. Por las obras. B. Por la obediencia. C. Por la fe. D. Por la voluntad. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa C, por la fe. Encuentra la respuesta en Efesios capítulo 2, versículo 8. Pregunta 6. Según Efesios capítulo 3, ¿en qué debemos estar arraigados y cimentados? A. En el amor. B. En la fe. C. En la doctrina. D. En el evangelio. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, en el amor. Encuentra la respuesta en Efesios capítulo 3, versículo 17. Pregunta 5. Según Efesios capítulo 4, ¿cuál era el estado en el que se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? A. Enfermo. B. Preso. C. Libre. D. Enojado. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, preso. Puedes encontrar la respuesta en Efesios capítulo 4, versículo 1. Pregunta 4. Según Efesios capítulo 4, ¿cuántos ministerios fueron constituidos por Cristo? A. 8 ministerios. B. 7 ministerios. C. 6 ministerios. D. 5 ministerios. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa de 5 ministerios. Encuentra la respuesta en Efesios capítulo 4, versículo 11. Pregunta 3. Según Efesios capítulo 5, ¿cuál es el principal deber de los esposos para con sus esposas? A. Respetarlas. B. Proveerles. C. Amarlas. D. Protegerlas. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, amarlas. Puedes encontrar la respuesta en Efesios capítulo 5, versículo 25.
Pregunta 2. Según Efesios capítulo 6, ¿por qué debemos obedecer a nuestros padres? A. Es justo. B. Es bueno. C. Es santo. D. Es necesario. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, porque es justo. Encuentra la respuesta en Efesios capítulo 6, versículo 1. Y pregunta 1. Según Efesios capítulo 6, ¿quién fue enviado por el apóstol Pablo para informar y consolar a los efesios? A. Tito. B. Timoteo. C. Tíquico. D. Epafras. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, Tíquico. Puedes encontrar la respuesta en Efesios capítulo 6, versículo 21. La Iglesia Evangélica Interamericana de Colombia nace en medio de crisis y oportunidades. En 1943, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la labor de la Sociedad Misionera Oriental se ve afectada por la guerra entre Japón y China. Guiada por Dios, la señora Letty D. Cowman decide enfocar la tarea misionera en Sudamérica. Después de un año de la fundación del Seminario Bíblico de Colombia en 1945, nace la primera iglesia de nuestra denominación en el centro de Medellín, conocida comúnmente como la Iglesia Interamericana de Amador. Un año después, los cristianos en Barbosa, Santander, daban inicio a la Iglesia Interamericana en este municipio, continuando la expansión del reino. Por medio de la educación, la fundación de colegios interamericanos que atendían a la niñez más vulnerable, nuestra iglesia fue abriéndose paso en diferentes partes del país. Nuevos misioneros y pastores se iban preparando para la obra y eran enviados a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. A través de Ríos, una embarcación misionera construida bajo el liderazgo del misionero Eugenio Wittig y conocida como El Cruzado, lograba abrirse camino por las riberas colombianas, llevando la predicación acompañada del servicio social. Hoy somos una iglesia presente en muchas regiones del territorio nacional y en otros 3 países. Somos más de 600 iglesias en Colombia, cada una con familias pastorales y liderazgo valiente al servicio de sus comunidades. Sobre todas las cosas, es Dios la cabeza de su iglesia, el Rey y Señor de cada corazón, quien, con su potencia y gracia, sigue llevándonos a nuevas alturas para la gloria de su nombre.